Bueno, hace ya casi 6 meses se aprobó esta ley que vino de un proceso en el cual se escucharon a muchos sectores. Lamentablemente, gran cantidad de las observaciones y sugerencias de sectores importantes y especialmente vulnerables en el tema de acceso al agua no fueron incluidas en la legislación. Si todavía tenemos algunos vacíos y ha entrado en vigencia la ley, sería una buena oportunidad para corregir la plana, para hacer lo que están pidiendo estos sectores. Por ejemplo, las juntas de agua están pidiendo que no se les cobre canon, porque la nueva ley les obliga a pagar un canon, cuando son las juntas de agua entidades que hacen el trabajo que no logra hacer el Estado, acercar el acceso al agua potable a las comunidades más vulnerables. También sería bueno que el reglamento, o si se pudiera reformar algunos artículos de la ley o implementar en una nueva legislación también, y acciones también desde el Ejecutivo, no dar permisos ambientales que afecten de manera grave el acceso al agua y las zonas de recarga hídrica, como la zona del Valle del Ángel, por ejemplo. Y también creo que sería importante que se respete a aquellos que están haciendo la lucha ambiental, que están defendiendo el agua en sus comunidades. La problemática del agua no se resuelve por decreto, pero un decreto es importante siempre y cuando todo lo que implique que esa ley se implemente se haga realidad, que se escuche a la gente y que represente los intereses de quienes están más afectados por esa problemática. ¿Y cómo se podría efectuar o llevar a cabo la ley diputada si todavía no existe el reglamento ni tampoco se ha juramentado la ASA? Y eso es lo que muchas voces están diciendo, es decir, ¿dónde está esa efectividad? ¿Dónde está esa gobernabilidad? ¿Dónde está esa agilidad con la que el Ejecutivo dice que funciona? Si cuando se crea una nueva estructura de institucionalidad y queda al momento de entrar en vigencia como letra muerta, ¿van a pedir otra prórroga o qué va a pasar? La gente está esperando que se salden deudas históricas, pero ahorita hasta eso está quedando en deuda, que la ley pueda ser implementada. Reitero mi solicitud, reitero mi exhortación para que se tomen en cuenta aquellas propuestas, especialmente de las juntas de agua, que dijeron que era necesario que no se les cobrara canon, pues era un cobro injusto teniendo en cuenta la labor que hacen para la ciudadanía. ¿Y el reglamento puede entrar en vigencia? Sí, claro que puede entrar en vigencia, y la parte que tendría que estar reglamentada por esta normativa administrativa no podría ser efectiva. Entonces quedaría una parte de la ley como letra muerta y tendría que esperar a que esto se inicie, digamos que tengamos esta reglamentación para poder implementar lo que la ley dice. Entonces, una ley que va a quedar medio patoja, ¿verdad? Las promesas hechas tal vez no van a ser tan efectivas rápidamente, pero como ya lo digo, si aquí hay un compás de espera dada la situación, entonces también aprovechemos para que se incorporen normativas administrativas que sean más favorables a quienes han sido afectados por decisiones que han sido inconsultas o no se ha respetado la consulta. También quedó en duda de cómo estaba el coeficiente de la fórmula, que es el que se va a utilizar para definir los cobros que se van a hacer. Entonces, habría también que tener bien claro eso, porque la ley no dejó dudas todavía en ese marco. Sí, y ahí es donde es importante que quien retome eso, que en este caso podría ser la ASA, donde también el Ministerio de Medio Ambiente tiene un rol importante, donde la fórmula que ya en lo administrativo, ese detalle donde ahí va a estar pues lo importante, se tome en cuenta criterios de protección ambiental, de justicia social, de sostenibilidad, el principio precautorio en materia ambiental. Si creemos que algo puede hacer un daño, mejor evitarlo. Entonces, en esa fórmula que muy pocas personas van a poder comprender, va a haber una afectación para todas las personas. Por lo tanto, el proceso en el que se defina también, aunque es de materia reglamentaria, sí debe ser bien transparente, sí debe ser bien democrático y debe también involucrar a los sectores que puedan ser afectados. Diputada, sobre el tema de la reelección presidencial, ¿cuál sería su opinión? Mire, ¿por qué siguen preguntando de un tema que es inconstitucional? La Constitución lo prohíbe, ¿verdad? Y ahí está. ¿Acaso estamos discutiendo una reforma constitucional?
Porque si el tema está en agenda de debate, ¿por qué no se está debatiendo una reforma constitucional de esto? La Constitución que hoy por hoy existe y la Constitución que desde mi punto de vista por el mecanismo de reforma constitucional va a estar en vigor cuando inicie todo el proceso de inscripción de candidaturas, prohíbe la reelección. Por lo tanto, no hay más que hablar al respecto. Ellos se basan en la resolución de la sala. Esa no es sala y no es una sentencia. Entonces, quienes han dado esa mal llamada resolución, pues evidentemente fueron puestos el 1 de mayo de una manera inconstitucional, están usurpando funciones. El Salvador para este tipo de resoluciones no cuenta con una sala de lo constitucional independiente, y al ser esta una de las decisiones que ha sacado esta instancia, lo que queda en evidencia es que están al servicio del poder. Actualmente no se permite la reelección, la Constitución es clara, la tradición constitucional del Salvador es clara, entonces no deberíamos estar discutiendo un tema en el cual la Constitución prohíbe. En el Tribunal Supremo Electoral hay dos posturas, diputada. Julio Olivo dice que hay temores, más Noel Orellana dijo que sí se podría. Bueno, estoy al tanto, ¿verdad?, de lo que mencionó esta mañana el magistrado Noel Orellana. Dice que cumplen sentencias. El problema es que la resolución del cual emana esto no se puede considerar una sentencia. Y claro, eso es lo que pasa cuando no hay entidades que son realmente independientes y que no han sido puestas por el procedimiento legal o constitucional adecuado. Recordemos el 1 de mayo. ¿No nos parece extraño que es el oficialismo el que está promoviendo esta reelección cuando esto es prohibido por la Constitución y la misma sala, mal llamada sala, que se impuso el 1 de mayo sin ningún procedimiento, ya tenían listos a estos funcionarios para asumir el cargo esa misma noche? Todos estábamos acá viéndolo, ya los tenían listos, no hubo un proceso de evaluación, no hubo entrevistas, no hubo ningún tipo de discusión al respecto. Entonces, quitaron a unos magistrados por mal procedimiento, pero el procedimiento con el que nombraron a los siguientes fue aún peor. Entonces, de ahí emana esta decisión que contraviene a la Constitución y además nos pone en evidencia como país a nivel internacional de que hay una ruta hacia un régimen que quiere concentrar poder y que quiere no tener controles. ¿Y si el tribunal lo aceptara para las elecciones, esas elecciones serían ilegítimas? Bueno, es una pregunta que debe hacerse la ciudadanía, ¿verdad? Que debe hacerse la ciudadanía. Nunca ningún presidente se ha reelegido. La Constitución es clara en eso. Y entonces lamento que estemos en este predicamento, porque hay temas más importantes que estar preguntándonos si esto es o no es. Para mí, hasta cierto punto, todavía no es un hecho consumado. Y entonces no podemos estar invirtiendo tiempo en esto cuando la gente tiene hambre, cuando todavía hay miles de desaparecidos, cuando hay mucha gente que no ha recibido justicia, cuando no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, hay escándalos de corrupción, cuando tenemos evidencia que salió ayer por la noche de cómo hay funcionarios del Ejecutivo que han ayudado a escapar a líderes del crimen organizado, y cuando hay personas inocentes guardando prisión bajo condiciones de tortura. Eso es la agenda que deberíamos estar discutiendo, esos son los problemas que deberíamos estar respondiendo. Si se va a reelegir o no, bueno, al final preguntémonos si se está haciendo un buen trabajo, si se están cuidando los intereses de la nación o solo estamos cuidando los intereses de un funcionario que está emborrachado de poder. Hoy hay reforma de la ley de expulsos de las deputadas y ayer veíamos una reunión que se brindaba a aprobar. Bueno, es una reforma, digamos, que ajusta, que actualiza la legislación nacional a los principios de derechos humanos. Entonces, bueno, adelante, sigamos, porque hay mucho trabajo que hacer para darle justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado, a las madres que todavía andan buscando sus desaparecidos del conflicto armado, a las víctimas de la masacre del Mozote, a las víctimas de tantas masacres que tuvimos durante esa terrible época en nuestro país. Si esto va a ayudar un poco, bueno, sigamos, ¿verdad? Está bien, damos nuestro aval, pero sigamos porque el tiempo apremia y como dice ahí un diputado, se nos están muriendo las víctimas y los victimarios. Secundo eso también.
Entonces, mi llamado a la comisión es que pongámonos a trabajar y así como queremos ajustar esta legislación, que es algo que la comisión ve constantemente, pues también ajustemos otra legislación que es necesaria para que haya justicia transicional, como una ley de bancos genéticos, que sería súper importante para ayudar a las familias de los desaparecidos. O también que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Mozote y lugares aledaños. A varios años de esa sentencia hay cosas que aún no se han cumplido. Entonces, dejémonos de regodear en que hemos hecho un cambio pequeño en la legislación. Está bien, hagámoslo, pero sigamos adelante porque hay mucho trabajo que hacer. Esa reforma consiste en que personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, por delitos de crímenes de guerra, por delitos como homicidio, feminicidio, delito de corrupción y otros delitos muy graves, no puedan pedir indulto a la Asamblea Legislativa, estarían inhabilitados para hacerlo. Y me parece una propuesta muy valiente porque entonces ningún funcionario que haya cometido casos de corrupción antes o ahora, o que ha cometido delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas de parte del Estado que han sucedido durante el conflicto armado, pero están sucediendo ahorita también con las personas inocentes que se llevan y que su familia no sabe nada de ellas. Esas son desapariciones forzadas también y entonces no podrían los funcionarios responsables pedir indulto a esa Asamblea Legislativa o próximas asambleas legislativas.